Hola, vamos a hablar sobre el metabolismo de los lípidos. Nuestros integrantes son Erika Rogel, Rosy Ramírez y Andrés Ronceros. Lípidos en el plasma. Los principales lípidos del plasma son el colesterol, los fosfolípidos y los triglicéridos. El colesterol es una sustancia serosa de tipo grasosa que existe naturalmente en todas partes de nuestro cuerpo. El cuerpo necesita determinada cantidad de colesterol para funcionar adecuadamente. Pero el exceso de colesterol en la sangre combinado con otras sustancias puede adherirse a las paredes de las arterias. Esto se denomina placas. Las placas pueden estrechar las arterias e incluso obstruirlas. Los niveles de colesterol elevados se pueden causar alguna enfermedad cardíaca. También los niveles de colesterol tienden a aumentar con la edad. Por lo general, el aumento del colesterol tiende a ser asintomático, es decir, no va a presentar síntomas. Y por lo general, las personas con mayor probabilidad a tener colesterol van a ser personas con antecedentes familiares, que va a ser por genética, por sobrepeso o porque consumen muchas comidas grasosas. Es, para bajar estos niveles altos de colesterol se necesita hacer ejercicios y tener una dieta sana. Por ejemplo, consumir frutas o verduras. Los triglicéridos también van a estar presentes en el torrente sanguíneo y en el tejido adiposo. Un exceso en este tipo de grasa puede contribuir al endurecimiento y estrechamiento de las arterias. Los fosfolípidos son compuestos similares a los triglicéridos, pero con un residuo de ácido graso constituido por el fosfato y una base nitrogenada. Para hablar del metabolismo de lipoproteínas, primero hay que hablar sobre la digestión y absorción de los lípidos. Como observamos en esta imagen, vamos a tener grandes gotas lipídicas, las cuales no pueden ir hacia la membrana celular, porque esta membrana celular a nivel del intestino va a haber una célula llamada enterocitos, las cuales van a poseer microvellosidades, que van a tener agua. Entonces el agua y la grasa no se pueden unir entre sí, va a ser insoluble. Por lo cual, antes de ser digeridas, tienen que pasar por un proceso llamado emulsión, como vemos acá, en el que las grandes gotas lipídicas se van a transformar en pequeñas gotas lipídicas llamadas micelas. Esto se da gracias a la participación de sales biliares. Las micelas ahora sí van a poder ser digeridas por una enzima, que va a ser la lipasa pancreática, que va a permitir que las micelas entren hacia la membrana celular. Entonces los lípidos no pueden estar en forma libre en la membrana celular, por lo cual deben unirse a una proteína y se las va a denominar lipoproteínas. Una lipoproteína que va a estar en mayor cantidad en el intestino va a ser el kilomicrón. Metabolismo de lipoproteínas. Entonces en el intestino la mayor cantidad de lipoproteínas va a ser el kilomicrón, que va a tener una bicapa fosfolipídica y apoproteínas, principalmente la ApoB48. En el interior de esto va a tener ácidos grasos y triglicéridos, además de colesteroles esterificados. Entonces este kilomicrón debe pasar a linfa y a la sangre. Una vez en sangre va a actuar la HDL, que les va a aportar apoproteína G y apoproteína C2. La apoproteína C2 va a ser importante, ya que va a ser un receptor que va a activar la lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa va a degradar los triglicéridos en ácido graso y en glicerol, y se va a volver a transformar en triglicéridos y se van a almacenar en el tejido adiposo. Entonces nos vamos a quedar con un kilomicrón residual, que va a ser el ApoB y el ApoB48. Este kilomicrón residual va a tener menor cantidad de triglicéridos. Y vamos a ver que el ApoC2 va a volver al HDL. Este kilomicrón residual, por medio de un receptor, la apoproteína E, va a entrar hacia el hígado y va a actuar la enzima esterasa colesterolasa, en el cual va a quitarle estos grupos ester
al colesterol, haciendo que este sea colesterol libre. Entonces es importante saber los niveles de kilomicrones. Principalmente la función del kilomicrón va a ser que, que esté almacenado en el tejido adiposo, que almacene los triglicéridos en el tejido adiposo. Entonces, si, si hay deficiencia de los kilomicrones, no vamos a tener esos triglicéridos necesarios para el tejido adiposo, por lo cual vamos a necesitar de otras fuentes. Por ejemplo, eritrocitos, que van a sufrir aconcitosis. La aconcitosis en la que es un proceso en el cual los eritrocitos se forman y va a estar dado por los niveles bajos de kilomicrones y que no van a almacenar triglicéridos en el tejido adiposo. Entonces vemos que el colesterol libre formado por medio de los kilomicrones residuales va a salir al torrente sanguíneo en forma de VLDL, que se va a diferenciar ya que posee triglicéridos y colesteroles libres, además de su origen. El VLDL, su origen va a ser el hígado. El kilomicrón, su origen va a ser el intestino. También la apoproteína va a ser distinta. En la VLDL va a actuar la ApoB100 y en los kilomicrones va a actuar la ApoB48. En lo que conforma al transporte va a ser similar al kilomicrón. Va a actuar el HDL a nivel del torrente sanguíneo, aportando el ApoE y el ApoC2. El ApoC2 va a activar a la lipoproteína lipasa, va a degradar los triglicéridos y los va a volver a formar triglicéridos en el tejido adiposo y los va a almacenar. Va a salir la VLDL en forma de remanente y esto se lo conoce como IDL. Esta IDL va a tomar dos rutas, una hacia el hígado y otra hacia el HDL. Con el HDL va a reaccionar la apoproteína A. Va a ser un receptor la apoproteína A que va a hacer reaccionar la LCAT, la lectina colesterol aciltransferasa, la cual va a esterificar el colesterol. Como el colesterol está libre, a nosotros no nos conviene tener ese colesterol libre en la sangre, por el cual tenemos que esterificarlos para tener colesterol en niveles adecuados en lo que es el torrente sanguíneo. Entonces se va a liberar la apoproteína E y nos vamos a quedar simplemente con apoproteína B100. Y esto de acá es lo que es la LDL, que simplemente va a tener apoproteína B100. Y su único receptor va a ser el hígado. Intervalos de referencia. Es importante saber los intervalos de referencia. Vamos a ver el perfil lipídico del paciente para observar los niveles de lipoproteínas que tiene en la sangre. Por ejemplo, el colesterol LDL tiene que ser menor a 130 miligramos sobre decilitro. Eso es lo deseable. El HDL tiene que ser superior de entre 40 a 60. También es deseable que sea mayor a esas cantidades. Los triglicéridos normalmente deben estar menos de 150 miligramos sobre decilitros. Los valores anormales pueden ser un signo de que usted pueda adquirir una cardiopatía, sufrir un accidente cerebrovascular y otros problemas causados por el estrechamiento o bloqueo de las arterias. Como vimos, si tenemos grandes niveles de triglicéridos, de colesterol, van a participar en la formación de placas de ateromas en los vasos, provocando un accidente en sufrir alguna cardiopatía. También es importante saber los niveles de lipoproteínas en el plasma. Eso lo veremos a continuación. El exceso de consumo de lípidos puede ocasionar trastornos metabólicos lipídicos.
Estos trastornos pueden estar relacionados por dos características. La primera, concentraciones elevadas de lípidos en los tejidos o concentraciones bajas de las liposproteínas en el plasma. De acuerdo a la característica de aumento de lípidos, vamos a presentar dos trastornos que pueden ser hiperlipidemias primarias y hiperlipidemias secundarias. Las primarias van a ser causadas por trastornos genéticos, mientras tanto las secundarias van a ser por trastornos adquiridos. Y de acuerdo al déficit de lipoproteínas, también vamos a presentar una de las tres más importantes alteraciones. Y en el caso por aumento de lípidos, van a existir varias alteraciones que vamos a hablar cada una de ellas. La hipercolesterolemia familiar. Esta es por trastornos genéticos y es autosómica dominante. Se caracteriza por altas concentraciones plasmáticas de colesterol y de aquí va a tener una etiología, mutación en el gen de la ApoB100. La ApoB100 es una proteína que ayuda a la fijación de las LDL con sus receptores. Al existir una mutación en el gen de la ApoB100, va a disminuir la avidez entre la LDL con su receptor, por lo que se va a impedir el uso de las LDL en los tejidos y las concentraciones de LDL van a aumentar en el plasma, dando consigo una hipercolesterolemia, ya que las LDL son las encargadas de transportar colesterol hepático hacia los tejidos. La hipercolesterolemia común. En esta alteración se encuentra que el colesterol plasmático recibe influencia de varios genes, por eso también es llamada poligénica. Esto de aquí nos confirma que es una enfermedad por trastornos genéticos. Sin embargo, también se ve afectada por factores medioambientales, lo que va a causar un colesterol menos elevado que en la hipercolesterolemia familiar y que puede ser controlado por dietas, de acuerdo a su etiología. La dis-beta-lipoproteinemia familiar está caracterizada bioquímicamente por concentraciones elevadas de IDL y de kilomicrones. La etiología de aquí es cuando existe un polimorfismo en la ApoC. La ApoC cumple con la función de la absorción de la IDL en el hígado. Cuando hay un polimorfismo, esta absorción va a descender. Por lo tanto, la IDL va a aumentar. Las consecuencias pueden ser depósitos de grasas en las líneas palmares, santomas tuberosos, que son realmente acúmulos o tumores de grasas que se encuentran en los huesos de color rojizo. La quilomicronemia familiar. Esta está caracterizada por dos hiperlipidemias. Es una enfermedad autosómica recesiva. Se determina en presencia de kilomicrones en ayunas, que normalmente no deben estar presentes. Su origen o la causa que la procede es una deficiencia de la ApoC2. Al haber deficiencia de la ApoC2, va a haber una deficiencia de la lipoproteína lipasa, ya que es la encargada de ayudar a sintetizar a la LPL. Como existe una deficiencia de la ApoC2, va a haber una deficiencia de la lipoproteína lipasa, que es la encargada de desintegrar los kilomicrones. Por ende, los kilomicrones van a aumentar en el plasma sanguíneo. Las características de esta enfermedad es síntomas eruptivos, dolor abdominal frecuente debido a la pancreatitis, una hepatoesplenomegalia y una lipidemia retiniana. Mientras tanto, la hipertrigliceridemia familiar se caracteriza por elevadas concentraciones de la VLDL en el plasma, que son lipoproteínas de muy baja densidad. Las VLDL cumplen con la función de transportar triglicéridos hepáticos hacia los tejidos periféricos. Por un aumento de estas concentraciones, vamos a tener una mayor captación de triglicéridos que van a ser llevados hacia los tejidos hepáticos y hacia todos los demás tejidos. Por ende, vamos a tener mayor presencia de las VLDL y de los triglicéridos en el plasma. Las consecuencias es una quilomicronemia y sus consecuencias de la respectiva. La hiperlipidemia combinada familiar es una enfermedad autosómica dominante. Las características que la describen son incrementos de colesterol, tanto de triglicéridos también.
Por lo tanto, es que se denomina una hiperlipidemia, en conjunto de las dos. La causa es una sobreproducción de la ApoB100, que es dada por el hígado. Esta ApoB induce a una secreción de las VLDL, por consiguiente va a haber un aumento de las LDL. Y esto va a demostrar a que se lleve por medio de las VLDL triglicéridos hacia tejidos periféricos y de acuerdo a las LDL se va a llevar colesterol a tejidos periféricos que van a hacer un aumento en el plasma. La hiperalfa-lipoproteinemia familiar es un trastorno que se produce por hipercolesterolemia debido a un aumento únicamente de la fracción HDL. Una evaluación de la fracción de HDL es un método que nos ayuda para evitar cardiopatías. La abeta-lipoproteinemia tiene una etiología por un defecto en la síntesis de la ApoB. Clínicamente, por defecto de esto se comprueba que hay una mala absorción de las grasas. La lipoproteína que sale disminuida es la LDL, los kilomicrones y la de muy baja densidad, las VLDL. Las consecuencias es una acantocitosis, una rinitis pigmentaria y una neuropatía atáxica. Esta es una de las primeras enfermedades que está dada por alteraciones en las concentraciones de las lipoproteínas. La hipoveta-lipoproteinemia tiene una etiología de una insuficiencia parcial de la ApoB. Hay presencia de kilomicrones, de VLDL y de LDL, pero en bajas concentraciones. Es una enfermedad casi asintomática que se diferencia de la anterior porque su presencia de APO es simplemente parcial. La enfermedad de Tanger. Su etiología es una pérdida de la mutación funcional en el gen que codifica la proteína ABCA1. Las características: adenoides hiperplásicas por la acumulación de los esteroides de colesterol en otros tejidos reticuloendoteliales.